Ya, aquí tenemos el escáner. Fíjense, con el implante mamario. Ahí se ven las marcas. ¿Ya? ¿Ok? A continuación, miren, fíjense, esta es la marcación del CTB, que es lo clínico, nuestro volumen blanco clínico, lo que a uno le interesa que se irradie, y lo que está en azul es nuestro volumen blanco de planificación. ¿Ya? En base a eso, se hicieron, miren, en este caso, esta paciente se irradió con tomoterapia, con 4 haces directos. ¿Ya? Fíjense que, si ustedes ven aquí, hay 2 haces que entran por este lado y 2 haces que entran por este otro lado. Esto que ustedes ven aquí, acá, eso es un margen de seguridad que se da dentro del equipo porque la paciente en todo rato está respirando. Entonces, le damos este margen para evitar que la paciente, que nuestra zona de irradiación se vaya a salir del campo de tratamiento. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Y ahora, la gracia de la tomoterapia es al final un tipo de intensidad modulada. Por lo tanto, la gracia que tiene esta técnica es que permita dejar muy homogénea la zona de tratamiento. ¿Mm? Esa es un poco la ventaja de la tomoterapia. Ahí está la dosimetría. ¿Mm? Fíjense lo que está en rojo. Esto que está en rojo es la zona, es la dosis que se está prescribiendo. No hay ninguna dosis que se esté saliendo. ¿Ya? ¿Se fijan? Se toma muy poco pulmón. Una pregunta al público. Esto que tenemos en azul, el paciente termina aquí, lo que está en esta línea. Después, afuera, hay líneas que están en azul y en celeste, que se supone que eso correspondería a dosis. La pregunta es, ¿está bien eso? ¿Alguien me puede contestar? ¿Está bien que tengamos dosis en el aire? No, profe. Es más dosis para ¿Alguien me puede contestar? es más dosis para el paciente y para el personal. ¿Me puedes repetir? ¿Que es más dosis para el paciente y para el personal que trabaja también? No sé a qué te estás refiriendo. ¿Qué es lo que es la dosis, chicos? Estamos a punto de salir. ¿Qué es lo que es la dosis? ¿Qué es lo que es una dosis de radiación? ¿En qué se mide la dosis? ¿Están ahí o no? ¿O se fueron todos, parece? ¿No? ¿Qué es lo que es la dosis de radiación?
Profe, es como emisión de rayo X. No, no. Lo que me está diciendo es cómo sale la radiación. Entonces, Gabriel la radiación Cifuentes, que puede recibir el paciente o que se presenta en el aire, en este caso. se presenta dosis en el aire. Es la radiación que recibe el paciente y que en el caso que nos mostró, usted dijo que se presentaba en el aire. Sí, ya. Y está bien que se presente en el aire, ¿no? No, profe, Ya. ¿Por qué? porque generaría como radiación dispersa y el paciente y el tecnólogo médico estaría absorbiendo más dosis de la que necesita el paciente. Ya. Daniela, la primera parte está ahí súper bien. ¿Ya? Pero el concepto de dosis, acuérdense, el concepto de dosis es cantidad de radiación que, que absorbe un cierto volumen de material. ¿Ya? Cuando hablamos de dosis, cantidad de radiación que recibe el aire, eso no es dosis de radiación, eso es exposición y se mide en Röntgen. ¿Ok? Cuando hablamos Ya, de profe. dosis, hablamos de Gray. La dosis, la unidad de medida de la dosis es el Gray. ¿Ya? ¿Ya? Cantidad de radiación que recibe por unidad de volumen, de masa de volumen. ¿Ok? Eso es una pequeña, gran diferencia. Ahora, eso que está mostrando el planificador no está bueno. ¿Por qué? Porque te está saliendo se está saliendo del volumen la radiación. Por lo tanto, eso no es cierto. ¿Mm? Es Profe, una ¿y pifia que... Dígame. eso puede ser también porque usted le dio un más margen por la respiración del paciente, ¿o no? Eh, en estricto rigor, yo le di un margen, pero eso en el fondo, aún así, él está haciendo como, la planificación la está haciendo en base como una instantánea del momento que se tomó el escáner, a la estructura de manera fija, ¿te fijas? Entonces, ¿y qué es lo que hace? Con ese margen extra que yo le puse, lo único que hace es que en el fondo, que la última iteración que hizo para lo que está más cerca hacia la piel, la va a repetir en ese centímetro de margen que le dice. ¿Ya? Cosa que si la paciente viene a respirar, va a estar siempre irradiándose dentro entre comillas, de esa homogeneidad. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. Eso un poco, esas son las cosas que me interesan que ven en el libro. Conceptos como dosis, qué es lo que es en el fondo decaimiento, son cosas que ya deberían saber, ¿ya? A esta altura ya deberían manejar por toda la física que vieron, radioprotección, ¿ya? Repásenlo dentro del libro. Lo otro que les dejé fue un link de una presentación en YouTube, chiquitita, que acerca sobre cáncer. ¿Ya? Véanlo también, eso les va a servir para repasar lo que es en el fondo los conceptos un poco de cáncer. ¿Ya? Eso lo vimos el año pasado, parece que no alcanzamos a verlo. No alcanzamos a ver el video. Ya, entonces, eso se fijan que esa es la forma en que en el fondo tenemos eh, tenemos la forma de que la dosis de radiación se distribuye de manera lo más homogénea posible. Fíjense, de hecho, el color rojo, si ustedes se fijan que está hacia este lado, se concentra siempre hacia donde está el volumen marcado. En la medida que voy avanzando, miren, aparece el volumen, sigue apareciendo,
y la idea es que se conforme lo mejor posible al volumen marcado. En este caso, no me interesa que le llegue al pulmón, ¿ya? Pero, en el caso del cáncer de mama, nosotros igual tenemos que dejarnos un margen aquí, porque el paciente va a respirar. Entonces puede que también se salga, como también que al expirar, también salga del campo la zona que estamos irradiando, ¿ya? Ahora, el pulmón es un órgano de riesgo que es en paralelo. Por lo tanto, si se daña el pedacito este que está acá, el pulmón igual va a seguir funcionando. Por lo tanto, no va a ser un daño que va a causar le vaya a causar un signo clínico al paciente. ¿Ok? Acuérdense el concepto de lo que son órganos en serie y órganos en paralelo. ¿Qué son los órganos en serie, chiquillos? ¿Alguien me puede decir? ¿Órganos en serie? ¿Órganos en paralelo? En cuanto a órganos de riesgo. Estas cosas son las que van a salir en el examen. Al que sortee esta asignatura, le vamos a preguntar estas cosas. ¿Mm? Ya. Órganos en serie, estamos hablando de los órganos de riesgo. Cuando hablamos de un cierto órgano que va a estar expuesto a una dosis de radiación, el daño que se produce al órgano se puede, en el fondo, dependiendo de la clase, de cómo funciona el órgano, se puede clasificar en órganos en serie o en paralelo. ¿Ok? El más clásico órgano en serie sería la médula, porque si hay un daño en la médula, a un cierto nivel de la médula, lo que está a continuación de ese daño no va a funcionar. ¿Ok? Y un órgano en paralelo, como recién les comentaba, el caso del pulmón. O sea, tenemos el pulmón completo, pero si producimos un daño a cierta parte del pulmón, el pulmón va a seguir funcionando y va a poder seguir haciendo su función fisiológica. ¿Ok? Lo mismo pasa con el hígado. El hígado también es un órgano en paralelo. Por mucho que se dañe uno de los lóbulos, los otros lóbulos van a ser capaces de poder suplir la función de este órgano. ¿Ya? Esos son los órganos en serie y en paralelo. ¿Ya? Ahora, dentro de los libros, ustedes van a poder encontrar varios tipos de órganos que son dependientes de la dosis fracción, de la dosis que se le va a dar por día. Dependiendo de eso, va a ser el daño que se le puede producir. Acuérdense que en la radioterapia, lo que uno busca es tratar de entregarle la dosis lo más alta posible al volumen blanco, tratando de no dañar los tejidos circundantes. ¿Ya? Ahora, los tejidos circundantes tienen una cierta sensibilidad a la radiación. ¿Ya? Hay algunos que son más sensibles y otros que son menos sensibles. Los más sensibles son los que son menos diferenciados. ¿Ok? Llámese, por ejemplo, sobre todo las células que están en constante mitosis. ¿Ya? Por ejemplo, el folículo piloso, si se irradia en la zona, por eso se cae el pelo si se irradia la cabeza. ¿Ya? Si estamos irradiamos la zona abdominal, dentro del intestino está lleno de células que están en constante cambio y en mitosis, por lo tanto se produce una muerte de esas células y va a producir un efecto de diarrea, de constipación, ¿ya? Entonces, ya. Y por otra parte, tenemos unos órganos que son menos sensibles a la radiación, que son tejidos que en el fondo aguantan mucha más dosis de radiación sin producir un daño. Por ejemplo, tenemos los músculos.
Los músculos aguantan de más 60 Gray, 80 Gray sin tener mayor problema. No se van a morir por entregar una dosis tan alta, ¿ya? Otro tejido que también es muy diferenciado puede ser también el cerebro, ¿ya? El cerebro también es un tejido diferenciado, por lo cual soporta también una dosis mucho más alta. No así la médula, que la médula, pese a ser un órgano que es diferenciado, tiene una dosis máxima, idealmente de no pasarse en 50 Gray de dosis, ¿ya? A 2 Gray por día, ¿ya? Si uno se pasa de esos 50 Gray, uno habla de que hay una probabilidad de un 5% a 5 años de producir una mielitis crónica. Ya, y pasándonos de esos 50, pasando a 55, ya tenemos un 50% de probabilidad de producir una mielitis crónica a 5 años y producir una necrosis en la médula y producir una disección. ¿Se fijan? Todo va a depender de la dosis que uno le entregue. ¿Ya? Eso es con referente a los órganos que en el fondo, ¿cómo se clasifican? Órganos en serie, órganos en paralelo, y estos a su vez van a depender también de la sensibilidad del tejido a la radiación. ¿Ya? Búsquenlo dentro de los libros, ahí hay varios ejemplos en cuanto a la sensibilidad. Y ojo, la sensibilidad está dada por el fraccionamiento. ¿Qué es el fraccionamiento? El fraccionamiento es qué cantidad de dosis de radiación se da por día. ¿Ya? Casi todos los estudios se han hecho con un fraccionamiento de 1,8 a 2 Gray por día. ¿Ya? Y en base a eso, a toda esta estadística que se ha reunido, es que se tienen los antecedentes de los efectos de la radiación. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo aumento la dosis por día, ¿ya? Al aumentar de 2 a 3, a 4, a 5, va a ser mayor el daño que se va a producir, ¿ya? Por lo tanto, radiobiológicamente, lo que tengo que hacer es disminuir la dosis total. Si, por ejemplo, para el caso de un cáncer de mama, le dábamos 50 Gray a 2 Gray por día, si lo que hacemos es, si dan 50 Gray a 2 Gray por día, van a ser 25 sesiones. Si disminuimos las sesiones de 25 a 15, hay un factor de radiobiología, ¿ya? Que en el fondo podemos subir la dosis de radiación a 2,67 Gray por día, pero en 15 fracciones. Y con eso vamos a tener el mismo efecto equivalente a los 50 Gray en 25 fracciones. ¿Eso se entiende? Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Obviamente, si hacemos la equivalencia, los órganos de riesgo también van a cambiar la dosis de radiación que pueden recibir. ¿Ok? Si yo estoy trabajando a una dosis por día de 2,67 Gray, ¿ya? Mi dosis de radiación, por ejemplo, de 45 Gray por día, máximo en total del tratamiento, ya no van a ser 45, sino que va a ser mucho menos. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la dosis por fracción del día. Van a ser alrededor de 35 aproximadamente. ¿Ya? Entonces hay este factor de cómo es la dosis por día y los efectos de la radiación en el paciente. ¿Ok? Hoy en día están muy en boga tratamientos que son de radioterapia estereotáxica, donde se dan 1 a 3 fracciones de 10 Gray, de 12 Gray, ¿ya? Que en el fondo, yo les comentaba recién que se trabajaban con 2 Gray por día, ahora estamos aumentando a 10, 12 o 13 Gray. Por lo tanto,
la sensibilidad a los tejidos, en el fondo, es mucho, mucho mayor, por lo tanto tengo que reducir más la dosis que le va a llegar a los tejidos circundantes. ¿Ok? Todo esto por efecto del fraccionamiento. Veamos, ¿qué otra cosa vamos a ver? Ahora. ¿Vamos bien o no? Bien perdido. Profe, Sí, dígame. una duda. Sí, dígame. Cuando se ocupa el CyberKnife, cuando se hacen Sí, radiocirugía, en correcto. el mismo ejemplo de la médula, Sí. ¿también se ocupa en el mismo principio de no dar más allá de 2 Gray por día? Ahí en ese caso, mira, estamos en el CyberKnife, se hace una radioterapia estereotáxica. La dosis por día son alrededor de 8 hasta 15 Gray o hasta 20 Gray, ¿ya? En ese rango, ¿ya? En ese caso, hay una tabla, hay tablas de equivalencia a los 2 Gray por día. Por ejemplo, si yo doy 8 Gray en una fracción, la médula no va a tener la misma sensibilidad de los 2 Gray por día. ¿Ya? Voy a tener que disminuir la cantidad de dosis de radiación. Eso están tabulados en unas tablas. ¿Ya? Entonces, a lo que voy, que si yo le daba 45 de a 2 Gray por día, ¿ya? Si yo le doy 12 Gray a un volumen que está cerca de la médula, voy a tener que tratar de, en un día, tratar de no darle no más de, por decirte, 3 Gray por día en esa sesión, para no producir el efecto equivalente a los 45 Gray en 25 días. Ya, pero ¿no se corre un riesgo mayor de producir esta mielitis crónica que decía usted? Es que, bueno, y ahí está la gracia del equipo, que en el fondo, como el CyberKnife trabaja con una sensibilidad de manera milimétrica, y lo otro es que el CyberKnife va tomando todo el rato, está tomando imágenes. Entonces, cada vez que hay algún movimiento, él va haciendo correcciones para poder, las correcciones necesarias para poder irradiar la zona que tú quieres irradiar. Ya. ¿Mm? Por ejemplo, hay lo que se llama un sistema que es ¿cómo se llama? No es gatillado, sino que es un sistema que es eh, gating, y el otro es... Bueno, va siguiendo en línea cómo se va moviendo el tórax. Ya, por ejemplo, con un sistema de infrarrojos, va viendo cuál es el grado de incursión de cómo se va moviendo el tórax en referente al paciente. Entonces, lo que va haciendo, tú le vas diciendo, mira, ¿sabes qué? En esta fase de la respiración, el tumor se encuentra aquí. En esta otra fase se encuentra más abajo. En esta otra fase se encuentra más abajito. Entonces, en cada fase de movimiento, el equipo está censando cuál es la amplitud que tiene el ciclo respiratorio, y en base a cada fase él está moviendo, compensando el movimiento que se está haciendo para poder entregar el tratamiento. Y esa es la gracia del cyber. ¿Mm? Y eso lo hace que sea muy preciso. ¿Mm? Por otro lado, las gradientes de dosis, o sea, cómo cae la dosis de radiación, como trabaja con campos muy chiquititos, muy pequeñitos, hace que la dosis caiga de manera muy rápida. Por ejemplo, por eso es bastante adecuado para irradiar tumores que están pegados a la médula. Muy cerca, por neurinomas del acústico, ¿ya? Malformaciones arteriovenosas, cosas de ese estilo. ¿Ok, Daniela? Sí, ¿Se profe, entiende? gracias. Ya.
Kimberly. Ya. Vamos con... Ya, chicos, esta es una presentación que encontré de un congreso, que la encontré súper buena, en cuanto a lo que es el tratamiento del cáncer de mama. ¿Ya? Bueno. Cuando hablamos de cáncer de mama, hablamos de un tratamiento que es locorregional. ¿Por qué locorregional? Porque en el fondo lo que vamos a hacer, tratar, es donde se encuentra el tumor y las zonas ganglionares que están asociadas a donde se encuentra el tumor. A eso se refieren con locorregional. No así, por ejemplo, en lo que hace la quimioterapia, que lo que hace la quimioterapia va a ser un tratamiento de tipo sistémico, a nivel de todo el cuerpo, para evitar que aparezcan metástasis, se hacen quimioterapia. Para lo que es todo lo que es, en el fondo, manejo de la recurrencia de manera local, se hace con radioterapia. Y de todo el asunto va por esto que está acá abajito. No sé si lo alcanzan a ver. Si alguien se acuerda, famoso índice terapéutico. ¿Ya? Fíjense que lo que tenemos acá, en la línea roja, es la dosis que en el fondo es la respuesta del tumor, de la sensibilidad del tumor a la radiación. En la medida que yo voy aumentando la dosis, voy a tener una mayor probabilidad de poder controlar el tumor. Pero en la medida que yo voy aumentando la dosis, esto se va a encontrar con la sensibilidad que tienen los tejidos circundantes, que va a producir una toxicidad. ¿Ok? Entonces, el juego es cuánto yo puedo aumentar la dosis para tener un buen control local sin producir tanta toxicidad. ¿Ya? El ideal que esto sea lo más separado posible. ¿Ya? Cosa que yo pudiera aumentar la dosis lo más que se pueda. ¿Ya? Pero como eso no es así, se ha tratado de buscar nuevas tecnologías que nos permiten irradiar de una manera mucho más acotada la zona donde está el tumor y disminuir la dosis a los tejidos que están alrededor. ¿Ya? Los tratamientos para el cáncer de mama pueden ser con aceleradores lineales. Fíjense aquí, hay 2 aceleradores lineales. También pueden hacerse con braquiterapia. Eso es lo que ustedes ven aquí. Esto es un cabezal de un equipo de braquiterapia de alta tasa con un aplicador que va adentro de la mama. Y este otro tipo para una braquiterapia intersticial, donde aquí se han pasado las agujas, y aquí lo que se va a hacer es luego se van a conectar en cada una de esas agujas unos conectores de esta fuente, de la fuente radiactiva de alta tasa, para irradiar de manera local el volumen donde estaba el lecho del tumor. En general, fíjense que hay un 78,5% de la radioterapia de mama conservadora y un 21,5% sobre los lechos de la mastectomía. Hay un 25, un 30% de los tratamientos que se han realizado, en el cual con el fondo hay 27 con una intención que va ayudante, que en el fondo que va a colaborar con el manejo de la enfermedad, y un 3% con intención de tipo paliativo. ¿Ya? Fíjense que este es el proceso de la radioterapia. Primero, hay una evaluación clínica de la paciente, y en base a esa evaluación clínica hay una decisión de la terapéutica. O sea, cómo se va a tratar la paciente en base a los antecedentes clínicos. Una vez que se está hecho eso, se hace un set de imágenes tridimensionales, ¿ok? Para poder, en el fondo, con eso, dibujar en cada corte, lo que vimos en la planificación, en la simulación, la zona que se quiere irradiar. ¿Ya?
Dentro de esa planificación es donde se puede hacer después la planificación de tratamiento. ¿Qué dosis se va a entregar? ¿Cómo se va a entregar? Y luego de eso hay una evaluación del tratamiento en sí. Una evaluación para ver, ¿son las dosis adecuadas? ¿Son homogéneas? ¿Están los órganos de riesgo bajo los órganos de las dosis de tolerancia? Eso es la evaluación y la selección del tratamiento. A continuación, hay una verificación dosimétrica de tipo físico, si es que el tratamiento que se diseñó es un tratamiento de tipo más elaborado, como lo que es una IMRT, ¿ya? Hay que verificar que realmente el equipo de tratamiento es capaz de hacer lo que dice el planificador. Para eso, en el fondo, se toma el plan de tratamiento y se aplica sobre un fantoma o maniquí, y tiene que dar las mismas distribuciones de dosis que haría, que presenta el planificador. ¿Ya? Una vez que eso está verificado, chequeado, citamos al paciente. En esa sesión, lo que se hace es verificar que la posición del paciente y la colocación del isocentro de tratamiento es la adecuada. Acuérdense, tenemos un isocentro de planificación, que es en el fondo esos tatuajes que yo les comenté en un principio, y luego está el isocentro de tratamiento, que en el fondo es donde vamos a poner el centro de giro del equipo para poder hacer el tratamiento. Si eso una vez verificado, se hace el tratamiento. Y una vez hecho el tratamiento, a medida que van pasando las sesiones, se va haciendo una evaluación de seguimiento. Por lo tanto, hay una estrecha colaboración, tanto con los médicos y los físicos. Por lo tanto, aquí es importante la inmovilización, las marcas, hacer el tag en la zona de interés y la transferencia de las imágenes al sistema de planificación. ¿Ok? Aquí, si ustedes se fijan, aquí están, en este caso, el cáncer de mama, marcada la zona donde está la mama, y debajito las zonas ganglionares. En este caso sería la zona axilar. Esto, los ganglios axilares. Y aquí tenemos los ganglios supraclaviculares. ¿Ya? Eso es la simulación. ¿Ya? En la planificación, en el fondo, la gracia es que en el fondo vamos a tener una visión tridimensional de la mama completa, ¿ya? Y uno con esto lo que va haciendo es colocar los haces y viendo que la dosis se distribuya lo más homogénea posible. ¿Qué es homogéneo? Según el ICRU, homogéneo es no más allá de un 7% de sobredosis y no menos que el volumen blanco no tenga un menos del 95% de la dosis recibida de la dosis. ¿Ya? Eso es homogéneo. Entonces, hoy en día los equipos modernos tienen estos sistemas con las famosas multiláminas. ¿Ya? En el fondo, el colimador va adaptando cada una de esas láminas para poder dar la forma a la zona que uno quiere irradiar. Antiguamente esto se hacía con bloques de cerrobén, que es otra manera de hacerlo, pero lo complicado de esto era que cada vez que había que hacer algún cambio, había que entrar a cambiar el cerrobén. Entonces lo hacía muy poco práctico. ¿Ya? Fíjense, aquí, eso es una técnica que se llama de fill and fill, con campos abiertos, porque las mamas se pueden tratar con cuñas o también se pueden tratar sin cuña. Pero al hacerlo un campo de tratamiento sin cuñas, se tiene que hacer un campo de tratamiento modulado. ¿Ya? Por eso hablamos de campos compensados. Fíjense, aquí no hay, se irradia primero el campo abierto, luego al irradiar con el campo abierto, fíjense que hay una zona que va a tener mayor dosis. Esa zona que está en rojo, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Ya? ¿Por qué va a tener más dosis?
porque hay un menor espesor en esta zona. Como hay menor espesor, la dosis se va a concentrar mucho más hacia la superficie. Entonces, en el siguiente campo, lo que se hace es proteger esa zona, donde tuvo la mayor dosis, y seguir irradiando en la zona en que en el fondo no ha tenido la dosis suficiente. ¿Ok? Esto es lo que se hace la verificación con el paciente. ¿Ya? Una vez que en el fondo se aprobó el plan de tratamiento, el primer día de tratamiento se hace una verificación de dónde se está colocando el isocentro. Para eso se pueden tomar radiografías de verificación o también puedes hacer tomografías, que puede ser el famoso COMBIM CT o tomografías si el equipo lo permite hacer. En el caso de la tomoterapia, el equipo puede hacer un tomoscan con el mismo equipo el mismo haz de radiación de alta energía, lo que hace es baja la energía de 6 MB a 3 MB y con ese mismo equipo va haciendo un TAC helicoidal para poder reconstruir la zona que se está irradiando. ¿Ya? Estas son radiografías de verificación y se compara con una DRR, una radiografía de reconstrucción digital. Entonces, esto se compara con eso. Y debería estar dentro de los márgenes. ¿Se fija? Y esto nos da, y nos permite decir, o sea, poder verificar cuánto está desplazado el campo en la radiografía versus el campo que se planificó. Esa es la gracia de este tipo. Entonces, hay revisiones que son semanales para ver lo que es la toxicidad aguda y después de terminado el tratamiento se hacen revisiones que son en el tiempo para ver lo que son las toxicidades crónicas y los resultados. ¿Ya? Fíjense que estos son los tratamientos más conservadores que se hacían en un principio. Con un tubo de Crux. Fíjense, estos son el primer tratamiento de cáncer de mama. ¿Ya? Ahora, la idea siempre en un principio fue irradiar toda la mama. ¿Ya? Se irradiaba siempre a una cantidad completa, a una misma dosis. ¿Ya? Pero se vio que eventualmente los pacientes tenían una recurrencia en la zona donde estaba el lecho tumoral. De ahí que algunos salió la indicación de dar una dosis extra a la zona donde estaba el lecho tumoral, donde se encontraba el tumor. Y ahí aparece lo que se llama el boost o refuerzo. Entonces, que en el fondo viene siendo una dosis extra que se le da a la zona donde está donde se encontraba el lecho tumoral. Todas las pacientes con cáncer de mama, en general, siempre se irradian después de la cirugía. Son muy pocos casos que se irradian los pacientes con el tumor puesto, pues no tiene mucho sentido. La idea es, en el fondo, tratar de hacer un control de la zona la zona tumoral. ¿Ya? Fíjense, pueden ser de 10 a 16 Gray, son dosis de refuerzo, pensando en dosis de 45, 50 Gray, con dosis de 1.8 o 2 Gray por día. Ahora, también se pueden hacer estas dosis extra con radioterapia externa, pueden ser con electrones o con fotones. O también se puede hacer por radioterapia intraoperatoria. O sea, ¿qué es esto? En el momento que a la paciente le sacaron el tumor, está el patólogo al lado diciendo, mira, ¿sabes qué? Sacaste todo, o sea, él está haciendo la observación, mira la muestra, si es que sacó, si es que los márgenes
de la excisión, de donde sacaron el tumor, fueron negativos. O sea que realmente salió todo el tumor. Hay células que en el fondo son células normales dentro de lo que salió de la pieza. ¿Ya? Una vez con eso, en el fondo se pone un aplicador y se da una dosis alta de radiación, que en general es con electrones, para poder controlar lo que es el lecho tumoral. ¿Ya? Como también recién les comentaba, también se puede hacer con braquiterapia. En este caso es una braquiterapia intersticial. Fíjense, están los tubos pasados, pasan de un lado a otro, ¿ya? Y se puede hacer con iridio 192, como también con aplicadores de braquiterapia de alta tasa. ¿Ya? ¿Qué más? La radioterapia, miren, tras toda la cirugía, está indicada para todos los casos, disminuye la residuidad local y aumenta la supervivencia. Entonces la pregunta fue, mira, de los 50 Gray, ¿es posible acortar la duración del tratamiento en cuanto al lapso de tiempo? O sea, en vez de 25 fracciones, reducir primero el volumen de la zona, reducir la cantidad de fracciones. Esa fue la pregunta. Entonces apareció un estudio de hipofraccionamiento, en el cual se podían ver fracciones de 50 Gray en 25 fracciones. Se comparó a 42,5 en 16 fracciones. Fíjense aquí, 5 semanas, 13 Gray. Entonces, en base a eso, se dieron cuenta que se podía aumentar la dosis por día, disminuyendo la cantidad de fracciones. ¿Ya? Entonces, había una mayor dosis por fracción por día, 2,66 Gray por día. En este caso se daban 40 Gray en 5 fracciones a la semana, y tenían la misma eficacia que el tratamiento de 50 Gray en 25 fracciones. ¿Ya? Y lo mejor es que no hay un aumento de la toxicidad. Y los estudios que en el fondo decían que tenían el mismo control tumoral del antiguo fraccionamiento. ¿Ya? En ese entonces, bueno, este estudio es un poquito viejo, pero ya se están haciendo hipofraccionamiento en las zonas ganglionares. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Fíjense, radioterapia hipofraccionada. Voy a pasar un poquito. También hay una técnica que se llama API, irradiación de mama parcial acelerada. La técnica API lo que hace es irradiar, ya no irradia toda la mama, sino que irradia solamente el lecho. La idea es irradiar el lecho con una dosis que está lo más alta posible para poder tener el control local. ¿Ya? Esta radioterapia, la API, no está indicada para todos los tratamientos, para todos los pacientes. Está indicada para pacientes con sobre 50 años, con receptores de estrógeno negativos, ¿ya? Y con tumores que en el fondo sean de tipo carcinoma ductal in situ, con tumores que en el fondo no sean muy agresivos. ¿Ya? Para las otras clases de tumores es preferible hacer una radiación a la mama completa. ¿Ya? Entonces, para hacer la técnica de API se puede hacer con braquiterapia, puede hacerse con radioterapia externa, como también puede hacerse con radioterapia intraoperatoria, que eso puede ser electrones o kilovoltaje. ¿Ya? Esta es la irradiación de parcial de mama hecho con braquiterapia. Hay un balón que se infla con suero,
y por ahí, por esa manguera, entra la fuente radiactiva y se irradia de manera localizada la zona donde estaba el lecho tumoral. Este es otro aparatito para hacer radioterapia intraoperatoria. Fíjense que este viene siendo el cabezal del equipo, ¿ya? Básicamente es un tubo de rayos X, ¿ya? Esto que está aquí es un tubo de rayos X. Eso. Que va a chocar, va a acelerar los electrones y va a chocar contra la punta. Y ahí en la punta, la gracia es que fíjense, hay un target de oro, ¿ya? Y va a poder entregar una dosis de radiación en la cercanía. ¿Mm? Fíjense ahí, esto es el pabellón. Lo que se hace es el médico saca el tumor, se coloca el aplicador y una vez puesto el aplicador salen todos y se hace la aplicación. ¿Mm? Entonces, para esto es importante también, la gracia de esto es que en el fondo, que luego de la cirugía, vamos a ir acortando los cursos de tratamiento, la secuencia. Fíjense, con río, parcial de mama, hipofraccionado y versus la radioterapia tradicional. ¿Ya? Tras la mastectomía, que en el fondo sacan toda la mama, ahí la mastectomía lo que se hace es irradiar, aparte de la mama, las cadenas ganglionares que están asociadas al volumen, como las supraclaviculares, las mamarias internas, fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se hace la mastectomía? Cuando hay tumores que son más allá de 2 centímetros, de 3 centímetros, un T3. ¿Ya? Un tumor que es demasiado extenso, se hace una mastectomía completa. ¿Ya? Van a buscar la clasificación TNM. Es importante que vean, que busquen la clasificación TNM del cáncer de mama. ¿Ya? Entonces, solamente se irradia la pared costal cuando hay un tumor, hay un tumor muy grande, pero no hay ningún ganglio afectado. ¿Ya? Si empiezan a haber ganglios afectados, lo que se hace es buscar el ganglio centinela. Si el ganglio centinela va hacia los ganglios axilares y se ve que la grasa está infiltrada, hay que irradiar. Esa es una indicación de que sí o sí hay que irradiar las cadenas ganglionares axilares junto con las supraclaviculares. Si el ganglio centinela se va hacia los ganglios que están en la mamaria interna, hay que también tomar los ganglios de la mamaria interna. Y esto se hace con otros indicadores, ¿ya? El HER2, el triple negativo, el grado 3, según el grado de aplasia. ¿Ya? Entonces, es súper importante la definición de los volúmenes, ¿ya? Porque eso va a afectar el diseño de cómo se hace el tratamiento. Entonces dice, cuidado, puede afectar el diseño de los campos de la radioterapia. ¿Ya? No sobrepasar la línea media, o sea, tratar de no pasarse hacia el lado contrario. No alejarse de los drenajes, o sea, idealmente que todos los drenajes estén incluidos dentro de la zona que se va a irradiar. Evitar el espesor inhomogéneo, ¿ya? Y si el margen está próximo a efecto, idealmente el médico tiene que dejar algún clip, algún marcador, para que en la radioterapia se pueda focalizar. En general, hoy en día, a las pacientes con cáncer de mama, lo que se está haciendo, la cirugía, se están haciendo, le llaman la cirugía con reconstrucción. Lo que se hace, incluso dejan expansores. ¿Los expansores para qué? Para que una vez terminada la radioterapia,
luego poder hacer una reconstrucción de la mama. ¿Mm? Ahora, dependiendo del tipo de expansor, son los cuidados que hay que tener. Hay algunos expansores que tienen unos reservorios, porque los expansores en el fondo son como bolsas de agua, que tienen un reservorio que el médico lo puede ir llenando más o sacarle agua, ¿ya? La idea del expansor es que se vaya llenando de más líquido para que la piel se vaya estirando, cosa que después, al poder hacer la reconstrucción de la mama, se pueda poner un implante mamario y hacer una reconstrucción que sea lo más simétrica posible. Entonces, esas son las consideraciones que hay que tener que se están teniendo hoy en día con las cirugías de cáncer de mama. Se llama hoy en día está el concepto de oncoplástica, que el cirujano, aparte de hacer la excisión del tumor, se preocupa mucho de la estética que va a tener el resultado de su cirugía. Porque es sumamente importante para la paciente los resultados estéticos para cuestiones que son del tipo psicológico, fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, de ahí la necesidad. ¿Ya? Mire, conclusiones, la radioterapia tras la cirugía está siempre indicada siempre, salvo contraindicaciones, porque la disminución de la radiación y aumento de la sobrevida. La sobreimpresión al lecho tumoral está indicada en pacientes menores de 70 años con márgenes positivos, próximos porque aumenta el control local. La evidencia actual permite la radioterapia hipofraccionada en estadios de T1, T2 y N0, sin ganglios afectados. También existe la radioterapia parcial de mama, que son pacientes que son muy seleccionadas, no es para todos, ¿ya? Y tampoco se puede considerar como un estándar. También hay radioterapia tras la mastectomía con, en el fondo, indicaciones muy concretas. Y hay ciertos tipos de tratamientos cuando son cánceres muy avanzados, en una etapa 4, que no lo dice aquí, que son tratamientos de cánceres de mama de tipo inflamatorio. El cáncer de mama de tipo inflamatorio, que es en etapa 4, voy a dejar de compartir un poquitito. Este es miren, fíjense que este es un cáncer de mama de tipo inflamatorio. No sé si alcanzan a ver. Sí se ve, profe. Es una piel de naranja, ¿ok? Que hay una carcinomatosis. Hay una carcinomatosis en el fondo que las células cancerígenas se van por todos los linfáticos de la piel. ¿Ya? Por lo tanto, aquí es súper importante
que la piel quede muy bien irradiada. ¿Mm? En el caso de los tratamientos estándares, donde no hay implicancia de la piel, uno no le pone tanto énfasis a lo que es el... Fíjense, acá hay otro. ¿Ah? No le pone tanto énfasis al tratamiento de la irradiación de piel. Para eso, en esos casos, fíjense que se puede usar tratamiento bolus para que la dosis se vaya hacia la superficie. ¿Ya? Pero aquí es súper importante que la piel quede muy bien irradiada, ¿ya? Porque la célula cancerígena se va por la piel y empiezan a aparecer pequeños tumores en la zona de la superficie y luego ya la cosa se expande mucho más. Hay veces que se rompe, empiezan a aparecer esas clases de lesiones. Fíjense, miren. Y realmente es horrible. Me ha tocado ver un par de pacientes así, pero poco menos que no quieren, en el fondo, porque esto después se va por la piel y empieza a expandirse para todos lados. ¿Ya? En esos casos, es súper importante buscar la forma de superficializar la dosis, ya sea con un elemento, un bolus, o puede ser con alguna técnica un poquito más elaborada. ¿Cómo estamos? Bien, profe. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Profe, Dígame. yo tengo una, es que cuando dijo que el campo tenía que ser homogéneo, dijo ¿Sí? que era un 7%, pero ¿sobre qué? De la dosis prescrita. O sea, si nosotros prescribimos 50 Gray, por ejemplo, ¿ya? No podemos pasarnos de un 7%, o sea, no podríamos pasarnos de 52,5, algo así. ¿Te fijas? Y si no, Ah, ¿te fijas? Y no puede recibir menos de un 5% del 95% de la dosis. O sea, el 95% serían 47,5, algo así. ¿Lo entiendes, Valentina? ya, profe. Sí, ahora sí. Ahora sí, eso es el concepto de homogeneidad según lo que es el ICRU. ¿Ya? ¿Alguna otra? ¿Alguna otra duda? Bueno, yo dejé un correo, ¿ya? Cualquier pregunta que tengan, me la pueden mandar al correo. Yo encantado los puedo ayudar. ¿Ya? Vean el video, comiencen a repasar. ¿Ya? Creo que les dejé esta presentación también. Y no sé si, bueno, después de esto esto subir a YouTube para que lo puedan ver todo. ¿Ya? Ya, Ya, profe, profe. gracias. 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 Nos estamos viendo en una semana y media, en una semana más. De la que viene a la otra. ¿Ya? Ya, profe. Ya, profe, Ya, profe. que esté bien. Que esté bien. Igual, Chao. chao. Chao, profe.